Bendiciones con todos, hermanos. En este momento quiero compartir con ustedes Primera de Juan 5:20. Estoy usando aquí el interlineal Logos o la Biblia interlineal del Nuevo Testamento Tischendorf. En este caso es Primera de Juan 5:20 en la Reina Valera de 1960. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es un versículo, hermanos, que muchos agarran para decir que aquí se está diciendo explícitamente que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque acá está diciendo, dice, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchos agarran este versículo y dicen, acá está. Acá dice que Jesús es el verdadero Dios. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender algo. Bueno, en cuanto aquí al interlineal, está bien la traducción. Esto no hay un error de traducción. Este versículo no se entiende no sé, la solución para este versículo no es por un tema de traducción, sino por un tema de gramática griega. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Porque este versículo está yendo en contraposición con lo que dice Juan 17:3. ¿Por qué? Porque dice que aquí el verdadero Dios y la vida eterna es Jesucristo. Según este versículo, aparentemente enseña que Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero cuando leemos Juan 17:3, cuando leemos Juan 17:3, vamos a ver que ahí dice que hay un único Dios verdadero. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, aquí en este versículo hay una distinción entre dos personas. Jesús le está orando al Padre y le dice, Padre, que te conozcan a ti. Se está refiriendo al Padre, el único Dios verdadero. O sea que aparte del Padre no hay otro Dios verdadero. Entonces dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, tenemos una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque Juan 17:3 dice que el Padre es el único Dios verdadero, y en Primera de Juan se nos dice que el verdadero Dios y la vida eterna es Jesucristo. Entonces podemos ver que hay una aparente contradicción. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos esa aparente contradicción? Aquí, hermanos, que es un tema de gramática griega. Vamos a leer bien el texto, ¿ok? Vamos a leer bien el texto. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ha venido a la tierra y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. La pregunta es, hermano, ¿a quién se está refiriendo cuando dice que Jesucristo vino a la tierra para darnos a conocer al que es verdadero? ¿A quién? ¿A quién verdadero se está refiriendo? ¿A sí mismo? La palabra verdadero se está refiriendo aquí al Padre. Jesús vino a la tierra para darnos entendimiento, ¿no? Para conocer al que es verdadero, o sea, al Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, o sea, que mediante Jesucristo estamos en el verdadero, o sea, estamos en el Padre. Porque Jesús dijo que nadie viene al Padre
sino por mí. Entonces, por Jesucristo es como llegamos al Padre. Entonces, estamos en el Padre, o sea, en el verdadero, a través o mediante su Hijo Jesucristo. Ahora, acá viene lo bueno. Cuando dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta palabra, este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿a quién se está refiriendo? Porque vemos aquí que acá hay dos sujetos, ¿verdad? Hay dos sujetos. Aquí hay dos sujetos. Uno es el Padre, que le llama aquí el verdadero, y el otro es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces tenemos dos sujetos. Uno es principal y el otro es secundario. Entonces, para saber esto, tenemos que leer bien y sacar o entender quién es el sujeto principal en este versículo y quién es el sujeto secundario. Entonces, nosotros, hermanos, en nuestra gramática, ¿no? En nosotros, para nuestro idioma, sabemos que la palabra este se está refiriendo al sujeto más próximo. Y el sujeto más próximo en este caso es Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros, cuando decimos Él, es un pronombre que se está refiriendo al último sujeto de la oración, ¿no? Al sujeto más próximo a la palabra Él. En este caso es el sujeto más próximo a la palabra este, que en este caso es Jesucristo. Entonces, por eso que muchos dicen que aquí, cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, se está refiriendo a Jesucristo, porque este es un pronombre que está refiriendo al sujeto más próximo. Pero vamos a ver que en la gramática griega no funciona así. La palabra este no, esta palabra este, hermanos, no es, no se refiere al sujeto más próximo, sino se refiere al sujeto principal de la oración, al sujeto principal. O sea, este pronombre se determina por el contexto y se está refiriendo al sujeto principal. Vamos a ver un caso para que ustedes me entiendan lo que estoy hablando. Aquí un caso, el primer caso. El primer caso está en Juan. A ver, un caso, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que ustedes me vayan entendiendo. Juan 1:1 dice, a ver, aquí en la Reina Valera dice, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí en esta oración tenemos dos sujetos, uno que es el verbo y el otro que es Dios. Tenemos dos sujetos, uno que es principal y el otro que es secundario. Entonces, tenemos que identificar quién es el sujeto principal en la oración, de quién se está hablando en esta oración y quién es el sujeto secundario. En este caso, por ejemplo, veamos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el sujeto principal aquí es el verbo. De quien se está hablando aquí en esta oración es del verbo. Dice que el verbo estaba en el principio, dice que el verbo estaba con Dios, y dice que el verbo era Dios. Entonces, el sujeto principal aquí es el verbo. Dios es el sujeto secundario en esta oración. Entonces, es por eso que tenemos que entender primero quién es el sujeto principal en este caso. Entonces, aquí hay dos sujetos, uno que es principal y otro que es secundario. El principal es el verbo y el secundario es Dios. Ahora, vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, como ustedes pueden ver ahí, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra este, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? ¿A quién se está refiriendo? Porque acá no hay no es un pronombre, es el mismo pronombre
que estamos viendo en 1 de Juan 5:20. Este pronombre, ¿a quién se está refiriendo? A ver, voy a abrir aquí en esta Biblia para que ustedes puedan ver más claro y me puedan entender. Vamos a abrir la Biblia, la Reina Valera, Juan 1:1. Dice, ¿no? Y en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. La pregunta es, hermano. La pregunta es, la palabra este, ¿a quién se está refiriendo? Para nuestro idioma, la palabra este se está refiriendo al sujeto más próximo a la palabra este, que sería Dios. Dios, ¿verdad? Entonces sería, para nuestro idioma, se estaría refiriendo a Dios. Entonces diría, Dios era en el principio con Dios, no tiene sentido. Entonces, aquí no se cumple esta regla que es para nosotros. Para nosotros, el pronombre este o él o ella se está refiriendo al sujeto más próximo a la palabra, al pronombre. Pero en este caso, hermanos, el pronombre no se determina por el sujeto más próximo, sino que se determina por el sujeto principal. Se determina uno por el contexto y otro por identificando al sujeto principal. Y en este caso, el sujeto principal es en este caso, el sujeto principal es el verbo. 3 veces aparece la palabra verbo. Entonces, la palabra este se está refiriendo al verbo porque el verbo es el sujeto principal. No se está refiriendo a Dios porque Dios no es el sujeto principal, sino secundario. Entonces, para nuestro idioma sería, la palabra este se estaría refiriendo a Dios, pero en el griego no se está refiriendo a Dios. La palabra este se determina por el sujeto, principal y otro también por el contexto. Entonces, hermanos, tenemos que esta palabra este se está refiriendo al verbo. Este era en el principio con Dios. ¿A quién se está refiriendo cuando dice este? Entonces se está refiriendo al verbo. Entonces, lo mismo encontramos en 1 de Juan 5:20. Pero le voy a dar otro caso más. Hechos 7. Hechos 7. Le voy a abrir Hechos 7:18. Voy a abrir la versión de las Américas porque la versión de las Américas se apega al texto griego. Hechos 7. Ya, lo voy a abrir aquí en esta versión. Hechos 7:18. 18 y 19. Dice así, hermanos. Hasta que surgió, estamos en Hechos 7, 18 y 19. Estamos viendo un segundo caso de esto. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Y acá dice rey, pero la palabra rey, cuando ustedes abren su Biblia en la Reina Valera de la Reina Valera 60, de 1960, ahí dice este rey, ¿verdad? Pero la palabra rey no está en el texto griego. Como ustedes están viendo aquí, miren el color de la letra. La palabra rey no está en el texto griego. No está. Pero ha sido suplido, o sea, se ha puesto para darle sentido al texto, pero no está en el texto griego. Solamente dice obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a
la palabra a la muerte que aparece en la palabra que aparece en la Reina Valera 1960 tampoco está en el texto griego. Solamente dice a nuestros padres a fin de que expusieran a sus niños para que no vivieran. Entonces tenemos, hermanos, aquí que aquí está la palabra este. En el versículo 18 dice, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Miren, aquí tenemos dos sujetos. Dice, hasta que surgió otro rey. Tenemos un sujeto, rey, en Egipto que no sabía nada de José. Tenemos dos sujetos. Ahora, dice este. La palabra este, ¿a quién se está refiriendo? Para saber a quién se está refiriendo, tenemos que identificar en el versículo 18 quién es el sujeto principal. Y también tenemos que identificar por el contexto, pero la palabra este tenemos que identificar. Para saber a quién se está refiriendo con la palabra este, tenemos que identificar quién es el sujeto principal. En este caso, el sujeto principal es rey. ¿Por qué? Porque se está hablando del rey, no se está hablando de José. Aunque acá aparece José, pero no está hablando de José, se está hablando del rey. Dice, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Y dice este. Cuando dice este se está refiriendo al rey, porque el rey es el sujeto principal. No se está refiriendo a José. ¿Por qué? En nuestro idioma, como le vuelvo a repetir, hermanos, en nuestro idioma este se estaría refiriendo a José porque es el sujeto más próximo al pronombre, pero no es así en gramática griega. En gramática griega este se determina por el sujeto principal, que en este caso es el rey. Como le digo, el pronombre, se determina uno por el contexto y otro por el sujeto principal. Entonces, este se está refiriendo al rey. Y es por eso que en la Reina Valera lo han puesto rey, para darle sentido al texto. Aunque no aparece en el texto griego, pero se ha suplido para darle sentido al texto. Pero está bien, no, está bien. O sea, no aparece, pero lo han puesto para que dé sentido y es bueno, está bien, está correcto. Dice en el texto griego solamente dice, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a sus niños para que no vivieran. Entonces, hermanos, no puede ser José porque José maltrató a su pueblo, sino que sabemos por historia que el rey de Egipto fue el que maltrató al pueblo de Israel. Entonces confirmamos que la palabra se está refiriendo al rey porque es el sujeto principal, y también podemos ver por el contexto del versículo 19 que no es posible que sea José porque José nunca maltrató a su pueblo. Entonces, hermanos, el pronombre se determina por el sujeto principal y también por el contexto. Es el segundo caso que le estoy mostrando para poder identificar la palabra Otro caso lo vamos a ver en Hechos, también Hechos capítulo 4. Hechos 4 del 10 al 11. Hechos 4 del 10 al 11. Dice, del versículo 10, Hechos 4, 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, está hablando acá, aparece un primer sujeto, dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno es el primer sujeto, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Acá aparece otro sujeto, que es Dios, a quien Dios resucitó de entre los muertos por él. O sea, vamos a ver a quién se está refiriendo la palabra él. Mire, hermano, interesante. La palabra por él, ¿a quién se está refiriendo? No se está refiriendo a Dios. No se está refiriendo a Dios.
aunque Dios es el sujeto más próximo a la palabra Él. No se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Jesucristo el Nazareno, porque de Jesucristo, ¿no? Porque dice que aquí Dios es el sujeto en esta oración, hermanos, en esta oración del versículo 10, Jesucristo es el sujeto principal solamente en este versículo 10. En el versículo 10 tenemos dos sujetos, que es hasta la palabra Él tenemos dos sujetos, que es Jesucristo y también es Dios. Pero en este caso, si ustedes ven, dice: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por Él, o sea, por Jesucristo, porque Dios es el sujeto principal, Dios es el sujeto secundario. Aquí el sujeto principal es Jesucristo. Por Él, o sea, por Jesucristo, este hombre. Entonces acá aparece otro sujeto. Tenemos tres sujetos: Jesucristo, Dios y este hombre. Que si tú lees el contexto, está hablando de un cojo de nacimiento que fue sanado, ¿no? Que Dios lo sanó a través de Pedro y Juan. Entonces, dice: este hombre, se está refiriendo al cojo, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Entonces, en este versículo 10 tenemos tres sujetos: Jesucristo Nazareno, Dios y este hombre, que es el cojo nacimiento. Ahora dice: quiero que noten esto, hermano. La palabra Jesús no está en el texto griego. No está en el texto griego. Acá ha sido también, se ha agregado para darle sentido al texto, aunque es correcto la palabra Jesús, pero no aparece en el texto. ¿Ok? Pero solamente dice: esta es la piedra desechada. Entonces dice: esta es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Entonces, hermanos, tenemos aquí la palabra que nos interesa. La palabra ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a Jesucristo? ¿Se está refiriendo a Dios? ¿O se está refiriendo a este hombre de cojo nacimiento que fue sanado? Pues esta palabra, para nuestro idioma se debería estar refiriendo al hombre, al sujeto más próximo, al pronombre, que en este caso es este hombre, o sea, el cojo nacimiento, ¿no? Para nosotros, nuestro idioma sería así: se está refiriendo al cojo nacimiento que fue sanado, o sea, la palabra este hombre. Pero no es así. ¿Por qué? Porque, como ya les enseñé, la palabra se determina identificando el sujeto principal. Y el sujeto principal en el versículo 10, ¿quién es? Es Jesucristo. Jesucristo, porque se está hablando de quién. Se está hablando de Jesucristo. No se está hablando de Dios, ni se está hablando de este hombre. El sujeto principal aquí es Jesucristo, porque dice: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por Él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este es la piedra desechada. Cuando dice se está refiriendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sujeto principal, quien sanó a este hombre y a quien Dios resucitó de los muertos. Ven que Jesucristo es el sujeto principal, porque Dios lo resucitó de los muertos y porque Jesucristo sanó a este hombre, lo sanó. Entonces Jesucristo es el sujeto principal. Y también podemos verlo por el contexto. ¿Por qué? Porque dice: esta es la piedra desechada. Si decimos que la piedra desechada es este hombre, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, se está refiriendo al sujeto principal. Entonces, hermanos, podemos ver que la palabra no se determina por el sujeto más próximo, que sería este hombre, sino se determina identificando al sujeto principal, que en este caso es Jesucristo el Nazareno. Y también por el contexto. ¿Por qué? Porque dice: es la piedra desechada. Entonces sabemos que la piedra desechada es Jesucristo.
Así que hermanos, tenemos tres ejemplos que les he dado para que ustedes puedan entender que la palabra este no se refiere al sujeto más próximo al pronombre este, sino se identifica por el sujeto principal y también por el contexto. Entonces, volvemos para terminar este tema en Primera de Juan. Primera de Juan 5:20. Dice, y nosotros, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos. Vamos a abrir la Reina Valera. Esta es la Biblia de las Américas, la Reina Valera. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra este, como ya hemos visto en los otros casos anteriores, ¿a quién se está refiriendo? Supuestamente para nuestro idioma se estaría refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? Pero en este caso no es así, porque la palabra este se determina por el sujeto principal, y el sujeto principal en el versículo antes de la palabra este, el sujeto principal es, ¿quién es? Es verdadero. El verdadero. ¿Quién es el verdadero en este caso? El Padre, porque dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Jesucristo vino a la tierra para conocer al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? El Padre. Y estamos en el verdadero. O sea, entonces el sujeto principal es el verdadero porque se está hablando nuevamente del verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo estamos en el verdadero, conocemos al verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, o sea, en el Padre. El verdadero se está refiriendo aquí al Padre, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, otra vez, verdadero. Entonces, 3 veces aparece la palabra verdadero. Entonces, el verdadero es el sujeto principal. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la palabra este se está refiriendo al verdadero. Y el verdadero en este caso es el Padre, no es Jesucristo. No es Jesucristo, es el Padre. Así que hermanos, Jesucristo es el que vino a conocer al que es verdadero. Ha venido para darnos a conocer al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? El Padre. Y dice, este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. O sea, el Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esto, hermanos, confirma Juan 17:3. Cuando dice, y esta es la vida eterna, aparece la palabra nuevamente, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién se está refiriendo a Jesucristo? Al Padre. El único Dios verdadero que hemos visto en 1 de Juan 5:20 es el Padre. Y dice que Jesús dice, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, Jesucristo no es el único Dios verdadero, hermanos. Jesucristo no es el único Dios verdadero. ¿Ok? El único Dios verdadero es el Padre, como ya lo hemos visto en 1 Juan 5:20, lo confirma. Jesucristo no es el único Dios verdadero. Acá se está haciendo distinción entre dos personas. El único Dios verdadero y es otra persona. Jesucristo es otra persona, es decir, el único Dios verdadero es uno y a Jesucristo es dos. Entonces, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, el Padre, el único Dios verdadero, ha enviado a quien, a Jesucristo. Así que hermanos, en conclusión, Primera de Juan, vamos a ver, Primera de Juan 5:20, cuando dice este es el verdadero Dios, se está refiriendo al verdadero. Y el verdadero aquí es el Padre. Así que hermanos, espero que esto haya sido de ayuda y de aclaración, que en este versículo
1 Juan 5:20, para nada se enseña que Jesucristo es Dios. El único Dios verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna es el Padre. Así que hermanos, bendiciones con todos. Que Dios los bendiga mucho.